Y eso es ya, veis la plaza, que hoy en día ahora cuando veáis a verla pues está completamente cambiada. Y cuando veáis fotos ya más actuales, el gentío, ¿veis? La iglesia. Y ahí la iglesia. Y aquí sería donde está la puerta de la ermita. Fijaros el gentío. Donde nos ha dejado el autobús, estaría aquí. Para que veáis la fe popular que esta Virgen siempre tiene. ¿Veis? Aquí a la derecha estaría la ermita, pequeño paso que hicieron. La iglesia como estaba ahí al final. Allí al fondo. Y son estampas maravillosas. La imagen la cedió un señor que vivía en el Albaicín. Era como un ermitaño, pero se supone que debería de tener un poquito de dinero porque cualquier persona pobre no tiene una imagen de esa calidad. Entonces él oía cada vez interiormente cuando hablaba, cuando le rezaba a su imagen, a esa imagen que tenía en el Albaicín en su casa, cuando rezaba, interiormente había algo que le decía, llévame a Chauchina. Y entonces vino a preguntar, porque hoy con los WhatsApp, con los internet y con las noticias nos enteramos de todo. Cogió su tranvía, vino, se informó que ha pasado en Chauchina y ya se entrevistó con Rosario Granado y le contó todo el relato que le había pasado. Se fue a su casa y semanas o meses después, la imagen aquella interiormente le decía, lléveme a Chauchina. La cogió, la montó en un burriquito, la trajo, se la trajo a Rosario y le dijo Rosario, ¿cómo se parece a la buena mujer que me curó? Nunca dijo la Virgen. Y desde entonces está aquí en nuestro pueblo. Fran, culpa mía, me he saltado, no le he puesto la diapositiva en la que Rosario confiesa lo que le ha dicho la Virgen. Entonces, es que estoy esperando, por eso no lo he explicado. Es que no la he puesto, se me ha pasado. Bueno, lógicamente sabéis que todos los milagros, o sea, todas las apariciones luego traen un mensaje. Entonces Rosario lo tenía guardado y cuando ya se vio el momento de que la salud recaía en ella, etcétera, etcétera, pues llamó a su confesor, Fray Francisco de Sevilla, y le dijo lo que la Virgen le había pedido. Y era que se edificara un lugar de oración contemplativo de monjas en donde se adorase a Jesús sacramentado todos los días. Y en el año 1921 fallece ella. Y 4 años después, el 11 de abril de 1925, se funda el convento que tenemos aquí, que son las que custodian a la Virgen y las que cuidan de la ermita, de unas cuantas monjas venidas del monasterio que hay en San Antón, que son las mismas capuchinas clarisas. Y desde entonces, pues, cada vez que entramos en la ermita, pues ya veréis cómo se respira pues, esa oración, esa intimidad y esa cosa que hace falta a lo largo de nuestra vida. Y el Santísimo está expuesto pues, desde las 8 de la mañana que se celebra la misa diaria. Acto seguido se pone el Santísimo y cada hora se está rezando el rosario. Vosotros vais a la hora en punto y allí se está rezando. Y a las 6 de la tarde se hace la reserva del Santísimo hasta el día siguiente. Así todos los días del año. Bueno, ahora muy brevemente, porque también los de Burgos quieren contarnos un poco su historia, vamos a dar unas pinceladas muy fuertes, muy rápidas, de lo que significó el centenario de la Virgen en la celebración de los 100 años. Empezamos a hacerlo, me parece que fueron 6 años antes, con la ayuda de todos. Se consiguió pues un año santo, se consiguió la coronación canónica, se consiguió un besamanos y muy rápidamente vas comentando y yo voy a ir pasando rápidamente para que veáis fotos. Sí, como habéis visto, el paso que habéis visto antes lo llevaba todo el mundo, salían, se ponían a llevar el paso y demás, pero ya en el año 86 se empezó a hacer un paso grande. Ese paso requería ya de un cuerpo de costaleros y de alguien que lo manejara porque el paso es grandísimo. Y de ahí que se creara pues, una asociación que luego en el año 2005 el señor arzobispo nos eligió en Hermandad Sacramental. Una de las cosas a la hora de hacer el centenario, que era en el 2006, pues era prepararlo todo. El 29 de noviembre del 2003 ya levantamos junto al alcalde, yo entonces presidente del centenario, levantamos el cartel. Un cartel de una fotografía de los años 40 que utilizó un sacerdote de aquí. Son, como veis, pues, presentaciones, himnos, que lo hizo también un sacerdote extremeño, el himno de la Virgen, y este fue el escudo que nos hicieron para el centenario.
De ahí luego lo cogeríamos y lo transformaríamos cuando ya fuimos hermandad sacramental. Como veis, pues sacerdotes de distintas partes que vinieron. Redentoristas, una misión. Exactamente, la misión estuvo muy interesante porque durante una semana fuimos casa por casa con barrios. Los redentoristas aquí hicieron una labor muy grande también en esos momentos. Y luego, ¿qué regalo se le hacía a la Virgen? Pues habíamos pedido un monumento, pero lógicamente pues quien manda manda y no nos dejaron hacer monumentos, pero el pueblo, habéis visto el manto que tenía el otro, ¿no? El que habéis visto en blanco y negro. Pues bueno, vamos a hacer un manto. Y el manto, y con su saya, entonces fue colaboración de todo el pueblo. Dentro del manto está, eso fue un besamanos que se ha puesto en besamanos por primera vez, no se ha puesto más. El manto se hizo por cuadritos y cada persona que ha colaborado lleva dentro del manto su nombre. Lógicamente fuimos a lo más económico que hubo, aunque el manto es una maravilla. Y al mismo tiempo hubo que hacer una obra de caridad semejante al gasto que había habido en el manto. Sí, porque mira, las coronaciones canónicas, los que hayan vivido algunas, saben que requieren... Yo sigo pasando. Él va pasando y ya yo voy explicando. Las coronaciones canónicas conllevan el tener una obra de caridad con alguien. Y no se la dan a cualquiera las coronaciones canónicas. Hoy en día parece ser que ya están fluyendo más coronaciones canónicas, pero es por la devoción. Nosotros ni siquiera la pedimos. Fue una insinuación del vicario episcopal que estuvo conjuntamente con nosotros y dijo coronación, o coronación, si para mí la Virgen es la Virgen. Y no tardó nada desde el Vaticano, Benedicto XVI, de aprobar la coronación canónica. Como dato curioso, en el besamanos se nos ocurrió que cada vez que pasaban a hacer una foto para luego venderla. Esa tarde hice 980 y tantas fotos. Un besamanos, ustedes saben que han estado en besamanos. Aquí solamente se ha hecho uno en los 112 años de la aparición que lleva la Virgen aquí. Y ese día pasaron unas 5.000 personas, con mucha devoción y mucho respeto. ¿Por qué no se hacen más? Bueno, pues las madres, pues la verdad, pues no nos dejan. Pero bueno, a veces es bueno tampoco abusar. La imagen es de las monjas y la hermandad somos la hermandad. Entonces, lo que la hermandad puede hacer es lo que las monjas nos permiten. Unas veces coincidimos y otras veces pues... En fin. Otra de las cosas fue la de adecentamiento del cementerio, porque estaba de tierra, eso es la entrada. Luego a partir de ahí donde están aquellos árboles, también se hicieron estos azulejos que hemos ido relatando, es otro de los proyectos que se hicieron. Que esta tarde se verán. Y luego ya, pues, cuando ya nos hicieron el mandato, pues ya empezamos fotos de... Tenemos un coro rociero que también le canta, tiene un repertorio de fotos dedicado expresamente a ella, un cuerpo de costalero, como ya digo, siempre hace falta. Fijaros la diferencia de lo que es un paso del chiquitito el otro que hay en todos los pueblos, ese pedazo de paso que van cerca de 50 personas debajo. Luego nosotros tenemos se le cantó un cumpleaños feliz. Eso se le cantó por uno que siempre ha estado, era miembro y que ha fallecido. El lunes santo en el cementerio, que normalmente, como este año, siempre que el lunes santo caiga donde caiga, pues se haga una misa por los difuntos de ahí. Estoy ya preparando para la coronación. El Rosario de la Aurora es una cosa espectacular. Yo la verdad que siempre me quedo, el día 9 de abril me quedo con el Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora es a las 7 de la mañana, el 9 de abril. Empezamos hace unos años unas 40 personas y hoy en día superamos el millar. Dura una hora y el recorrido, pues no hay ni que preguntarlo. El recorrido es desde el cementerio, o sea, desde la ermita al cementerio y del cementerio a la ermita. Ese es su recorrido. Y de vuelta son 2,4 kilómetros. Pero lo que es la procesión se hace en 7 horas. Lo que es el Rosario de la Aurora en 1 hora. Estos son la coronación canónica. Los preparativos. En el parque, un parque que tenemos aquí. Y se prepararon 3.000 sillas. Y la afluencia de gente fue de unas 6.000 personas, según las estadísticas. Yo nunca había visto una coronación canónica, ni nunca nos habíamos metido en estas cosas, pero veis que celebraron 40 sacerdotes. Pues yo he ido a otras coronaciones y ahí fui donde vi la comparación. He visto coronaciones de 8 o 10 sacerdotes y aquí 40. Y la climatología para nosotros se nos reventó. Nunca he visto llover de esa manera en Chanchina
antes de que se diera la Virgen. O sea, de hecho, pensábamos que el señor arzobispo pero el señor arzobispo dice, bueno, me acuerdo porque estaba delante, ya había tensión entre la gente, de que si va a salir, que si no va a salir, porque claro, para poder sacar a la Virgen, la gente tiene que salir de la ermita, si no, no se puede mover. Pues decían que la habíamos engañado, y el señor arzobispo dice, bueno, ¿y qué hacen en Irlanda? Pues tendrán que llover, pues venga, si nos llueve, que nos llueva, vamos para arriba. Y salimos. Esa es la corona que se regaló en el año 1956. En todos los sitios se coronan, pero se hacen coronas nuevas. Mira, eso es una mineral. Primero, nosotros no tenemos. Segundo, veíamos incoherente hacer una corona nueva. ¿Qué se hizo? Se adecentó, se limpió y se pusieron delante 3 medallones. Se pusieron delante 3 medallones. El del centro, ovalado, es así sale la corona, ¿no? Bueno, pues entonces vamos explicando esto. No creo que salga. Es que bueno, he tenido que elegir muchas. Vale, no pasa nada. En el centro era la escena de la aparición de la Virgen con Rosario Granado. En otro lado, el escudo arzobispal del señor arzobispo don Francisco Javier. Y en el otro, pues en el que estaba el actual obispo, el Papa, que era el de Benedicto XVI en aquel entonces. Como veis, ya preparándola, lógicamente más de horas de retraso, porque el tiempo amenazaba, no, es que tuvimos que retrasarlo. Y salió, pues, como veis, con el plástico, pero a pesar de eso, los sacerdotes estuvieron allí y muchos no pudieron subir al altar porque creían que al final se iba a suspender, y sin embargo, arriba había 40 sacerdotes y había unos cuantos todavía entre el público. Son escenas de la coronación. Todo montado pues, de forma que nunca habíamos pensado en hacer estas cosas. Y ahí está. Y una anécdota, ¿veis? Esa es la anécdota. Esa es la anécdota. Yo siempre tengo que aclararla. El rayo no fue así. Hubo un rayo, eso es un montaje que hizo una revista. Pero el rayo hubo, porque es la foto de que en el momento que está el señor arzobispo poniéndola, el rayo mío fue a la espalda y yo estaba allí. Entonces, el rayo fue real, pero no en ese lado, tenía que haber venido del otro lado. Como dato curioso, de fotos de la Virgen digitalizadas, me parece que son 6.800 las que tengo. Aquí está, que ya ha muerto también, sobrina de Rosario Granado. Sí, esa es la única sobrina que tenía, sobrina nieta. No, miento, esa es bisnieta, es bisnieta, no sobrina, sino bisnieta. Como veis ya se pudo poner la corona, pero el recorrido que había extraordinario se tuvo que suspender. Es que si estamos los dos... No, pues de corto, porque... Muy breve, ante todo lo que quiero es agradecer la invitación, no solamente en mi nombre, sino en el nombre de los que venimos y en el nombre de toda la asociación, porque están esperando noticias nuestras los del Espino, los espinenses. Simplemente, muy breve, no vamos a desarrollar, sino simplemente presentar la Virgen del Espino, nuestra. La Virgen es una, lo sabemos. Diferentes sitios, diferentes historias. Bueno, pues aquí tenemos el monasterio del siglo XIV, siglo XV, donde está la Virgen del Espino y donde se apareció. Vamos a ver primero unos antecedentes muy breves y las dos épocas que tuvo este monasterio, que es una época benedictina y otra redentorista, que es la que actualmente es. Los antecedentes. Está muy al norte de Burgos, prácticamente casi tocando con la frontera vasca, porque Puente Larrat está a 3 kilómetros, a 1 kilómetro de Santa Gadea del Cid, donde no estuvo el Cid. Entonces, se llama... Y allí hay uno de Santa Gadea del Cid, pero se llama Santa Gadea del Cid para diferenciarlo de otra Santa Gadea que hay, pero nunca estuvo el Cid, ni hubo juramento de allí del Cid, porque el juramento fue en la iglesia de Santa Gadea de Burgos.
hay mucha confusión. Dicho esto, bueno, es una zona muy compleja desde el punto de vista político medieval. Es una zona de frontera, no sé si me pongo en medio, no lo veis. Ponte ahí, mejor aquí. Es una zona, como me he dedicado a la enseñanza y uno está acostumbrado a moverse de otra manera. Es una zona políticamente de conflicto entre el reino de Navarra y el reino de Castilla. Esta zona pues era de racias, de invasiones, por lo tanto siempre ha habido muchas guerras ahí. Y desde el punto de vista económico muy importante, porque por ahí pasa la ruta que era la llamada ruta de la lana, donde la lana castellana iba hacia los puertos del norte para venderse. Y de los puertos del norte entraba a Castilla pues el pescado y otros productos. Por eso de esa zona se asentaron poblaciones judías, y a los de Santa Gadea les llaman judíos, porque había una población importante judía. Bueno, ¿cómo surge todo? Allí había una población ante la invasión musulmana del siglo VIII, y obligan a la conversión a toda esa población, no se convierten y son ejecutados, son degollados. Esa población es montañana, la hierba. Esta zona de aquí, toda esta zona, aquí hay una tumba antropomorfa y toda esta zona estaba llena de tumbas antropomorfas. Estas están ya muy deterioradas, pero esta queda, y ahora lo veremos, que es muy nítida. Lo que habéis estado en el Espino lo habéis visto. Y allí fue donde se enterraron los mártires. Aquí se ve la tumba antropomorfa, que es la más conservada. Bueno, pasó mucho tiempo, la historia casi se olvidó, hasta que en 1399, concretamente el 25 de marzo de 1399, pues la Virgen se aparece a unos pastores de Santa Gadea. Estos pastores estaban viendo pues, unos panales de miel, querían coger la miel, y la Virgen se aparece. La primera aparición, pues ven pues, una visión de unos personajes con vestiduras blancas, que eran los mártires que fueron asesinados por los musulmanes. Aquí está representado en estas pinturas que son originales de la época benedictina, del siglo XVI. Y hay varias apariciones. Lo que le dice la Virgen a los pastores es que se reivindique la memoria de esos mártires, pero quiere que se construya un santuario en honor en su nombre, y que sean benedictinos los que estén rigiendo ese santuario. Hay una segunda aparición también a Pedro, el pastor, donde le explica la visión que tuvieron en la anterior, pero este pastor guarda silencio. No me van a creer, estoy yo he bebido, lo que sea. No me van, tuvo miedo. Y hubo otra aparición, esta vez ya un poco más complicada, que está aquí reflejada. Como se cayó, parece que en el cielo también se enfadan. Y aparecieron unos monjes y le arrearon, le dieron una zurra por callarse. Y están aquí con unos látigos que le están arreando. Y bueno, pues ante el griterío pues, acudieron todos los vecinos del pueblo, y a partir de ahí ya el confesor, la aparición de la Virgen, lo que le había dicho, y hay un acta notarial donde se refleja esa aparición. Y esta es una de las primeras imágenes del siglo XVIII de la Virgen del Espino. O sea, la imagen actual no coincide, o coincide en parte, con la imagen esta del siglo XVIII. Se aparece sobre un espino. El espino, desde el punto de vista simbólico, es un árbol que tiene un significado. Es signo de renovación, de transformación. Por lo tanto, coincide ese cambio, esa transformación física y espiritual, también se ve aquí en Chauchina.
cómo esta señora, pues, ha habido una transformación, una curación, un cambio físico. Al principio empieza una ermita donde quedan unos restos aquí. Va a estar la construcción apoyada por papas y nobles, donde en el claustro se ven los escudos nobiliarios de las casas, y este es el monasterio actualmente. Tuvo mucha importancia durante los siglos XVI al XVIII. La devoción a la Virgen del Espino estuvo en toda España. Hubo asociaciones de esta Virgen en toda España. Aquí está una primera imagen, y hay una publicación de 1855 donde se especifica dónde estuvo las distintas zonas de España donde hubo cofradías de la Virgen del Espino. El seminario, bueno, o el monasterio, mejor dicho, tuvo varias ampliaciones. Una esta en el siglo XVIII, donde está aquí el cartel con la fecha en esa ventana. Hay otra ampliación que es esta zona, que es la portería, y está en esa esquina está la fecha. Este es el claustro. En el siglo XIX tuvo muchos problemas el monasterio. Los franceses robaron la biblioteca, las guerras carlistas de aquella zona fue muy importante, y hasta la desamortización de Mendizábal, que acabó con los benedictinos. Hasta 1879, que llegan los redentoristas, y aquí se presentaron dos que querían el Espino. Uno para dárselo a los redentoristas y otro para desmontar el monasterio piedra a piedra, llevárselo a Sobrón y hacer un balneario. Iba ganando en la puja el balneario, hasta que el representante de los redentoristas se le ocurrió pedir la documentación, y era obligatorio y no la tenía. Entonces, fuera de la puja, y se lo dieron. Providencia, lo que queramos. Y a partir de esa fecha ya los redentoristas, con esta imagen donde se ve el Espino aquí, pues van ampliándolo para seminarios. Los redentoristas construyeron toda esta parte superior y esta zona que se ve más blanca que el resto. Todo esto es ampliación redentorista. Hicieron una gran obra para hacerlo seminario. Y ahí es donde nosotros estuvimos. Los redentoristas también cerraron el claustro, hicieron esto, este cierre, todas eran así, y hicieron este cierre. Y ampliaron todos los patios. Aquí es la soledad, el silencio, el que quiera reflexionar. Yo me pierdo por ahí. Cuando no sabe dónde estoy, Juan está en el Espino. Y ahí estoy, me pierdo paseando por estos patios. Esta es la iglesia, todo esto fue seminario menor hasta 1970. Este es el claustro de noche, que tiene también su encanto. Y ahora mismo pues está ahí cedido a una empresa que hace bodas y eventos y celebraciones, siempre con la mirada de la Virgen del Perpetuo Socorro, de la Virgen del Espino, que es una Virgen que desde el punto de vista teológico, no me voy a meter, tiene solamente la imagen, su mirada, tiene un mensaje, pero no me voy a meter en esas cuestiones. Quiere que vayamos allí para decirlo. Claro. Bueno, muchísimas gracias.